Mientras se indagan, podemos ir a la siguiente pregunta del señor Arce y después el señor Dávila. Gracias, presidente. Solo una precisión respecto a la exposición, saludando al mayor general Caballero por intermedio suyo. Mencionó que se estaban generando más o menos unas 7.200 imágenes y que por año eso costaría, si es que no tendríamos el satélite, unos 150 millones de soles. Sabiendo que el satélite nos costó un promedio de 660 millones, quiere decir que el tiempo de retorno de esa inversión con datos gruesos sería en 4 años, entre comillas, porque la cantidad de imágenes que estaríamos obteniendo podríamos recuperarlo con la inversión que se ha hecho en la adquisición del satélite. Entonces, ¿podría volver a precisarnos esa información de lo que le he escuchado de su exposición general por intermedio de la presidencia? Y discúlpeme, yo me voy a retirar unos 10 o 15 minutos, tengo a mis hermanos de Cotabambas en mi oficina, presidente, en una cita planificada con mucha antelación a esta cita que usted ha programado. Gracias. ¿Cómo no, señor congresista? Claro, yo quisiera complementar su pregunta, porque ese es en el supuesto de que todas las imágenes que se obtienen sean útiles, tengan un valor comercial, ¿no? O sea, en otras palabras, que puedan traducirse en una venta neta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o uso neto del tema. Porque después son imágenes que no tengan, pueden estar tomadas, pero no tienen un valor directo. Entonces, la tasa de retorno, en todo caso, se puede dar cuando tú estás aplicando comercialmente de alguna manera y logras una recuperación de la inversión, ¿no? Por eso preguntábamos cuánto gastaban antes, cuánto implica lo de ahora. Ni lo que gastaba antes ni lo que producen ahora necesariamente es el punto de equilibrio para determinar una tasa de retorno, porque son diversos valores, señor, sí. Sí, gracias, presidente. En realidad, como era una interrupción muy puntual, le hice la pregunta, porque en realidad si hacemos un análisis de rentabilidad para evaluar el retorno y hacemos la evaluación del valor actual neto y el retorno que puede tener una inversión X en términos estrictamente financieros, podemos demostrarlo como usted lo está mencionando. Pero si hacemos un análisis en lo que significa temas de desarrollo, una imagen podría prevenir un tema de un desastre natural. Y ese costo realmente superaría largamente cualquier interpretación financiera o economicista. Entonces, en ese marco, yo aprovecharía la interrupción que usted hizo para aumentar en la pregunta, de esa información, de esas 7.200 imágenes que se han generado, ¿cuántas de ellas en porcentajes gruesos, ¿no? ¿Cuántas de ellas han sido requeridas por instituciones y de repente por qué se tomaron esas imágenes? Para darle mayor sentido a la utilización que se ha hecho con la cantidad de imágenes, porque entre comillas, con los números gruesos estaríamos recuperando la inversión que se ha hecho en los primeros 4 años. Gracias. Gracias. A través del señor presidente, efectivamente, nosotros expliqué que desde mi llegada con ella el 18 de enero del 2017, hace ya prácticamente 2 años, verificamos lo que le dije, ¿no? El cumplimiento del contrato, plazos, costos, las condiciones del sistema, y una de las cosas que también nos preocupó muchísimo fue de comenzar a medir la calidad de la inversión, si la inversión había sido útil, si había rentabilidad social, si se cumplían los supuestos del proyecto de inversión pública, ¿no? Yo quiero decir que al día de hoy lo que hemos hecho como cálculos de retorno, que no están terminados todavía porque cada vez, digamos, encontramos más información que procesar, son absolutamente superiores a los estimados originales del proyecto de inversión pública, ¿no? Que en realidad también tienen cierta lógica, porque recuerden, por favor, señor presidente, que yo he dicho que estamos en una nueva era, ¿no? Donde estamos aprendiendo muchísimas cosas y tenemos que aprender aún muchísimas cosas más los peruanos, ¿no? Y una de esas es cómo medir el retorno de una inversión de este tipo. Entonces hemos determinado hasta la fecha que hay un primer piso de medición de beneficios, que simplemente el Estado peruano lo denomina en la terminología de los proyectos de inversión pública liberación de recursos. ¿Qué cosa es la liberación de recursos? Quiere decir, si antes yo pago 1.860.000 soles por las imágenes, ahora ya no pago, pero lo cuento como un ahorro potencial, ¿no es cierto? Entonces es una primera medición que es muy elevada por la cantidad de imágenes que tenemos. Al día de hoy tenemos no 7.000 imágenes, sino tenemos un banco de 171.000 imágenes de todo el mundo. Esas 7.241 que le explicaba es el promedio de imágenes que se le atiende efectivamente a las instituciones públicas. Pero CONIA tiene aparte un banco de imágenes de todo el mundo que nos da capacidad para atender a las instituciones públicas, pero también atender al resto del mundo que nos está pidiendo servicios ya, ¿no?
Entonces, hay un primer piso de liberación de recursos, solamente el costo que ya no pagamos por imágenes, porque tenemos propias. Hay un segundo piso que todavía no lo hemos comenzado a medir efectivamente, porque recién hemos puesto a punto una metodología que es la capacidad que ahora tienen las instituciones públicas de que con su personal hagan estudios que antes no podían hacer porque no tenían imágenes, ¿no? Y hay un tercer piso que sí debería ser contundente, que es el impacto que tiene cada intervención de, digamos, los ministerios en términos de gestión de riesgo de desastres de agricultura en función del crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, dicho en resumen, las estimaciones que hemos hecho originalmente, los que hicieron el proyecto, han quedado absolutamente modestas frente a lo que venimos evidenciando cada día. Y dicho de otra manera, también el proyecto de inversión pública bien manejado podría ser, en mi opinión particular, señor presidente, si me permite, ¿no?, uno de los más rentables de la historia del Perú, si es que se explota al máximo, ¿no? ¿Ah? Señor Dávila, por favor, y después el señor Tubino. Sí, presidente. Primeramente saludar al general Fab, caballero. Y esta reunión, presidente, la hemos hecho con la finalidad de esclarecer un poco las versiones periodísticas que se vienen vertiendo algunos días atrás. Por lo tanto, yo quisiera hacerle, general, algunas preguntas, precisar algunas preguntas respecto al procedimiento. ¿Cómo es que se hizo el procedimiento para la compra? ¿Y qué es lo que dice y qué es lo que establece el contrato, ¿no?, con Airbus Defense, que es la empresa, me parece que es la que está atendiendo los servicios? Si existe algún tipo de garantías y por cuánto tiempo, cuánto costó, en todo caso, el satélite, por cuánto tiempo se le dio la garantía, si el satélite es nuevo o es repotenciado, ¿correcto? Y también creo que es bueno saber qué tan grave es la falla técnica de Perusat 1 y si es subsanable. ¿Y quién va a subsanar y si está dentro de los términos de garantía, presidente? Sí. Señor Tubino. Sí, muchas gracias. Bueno, a través suyo, señor presidente, al señor general, bueno, de todo nuestro saludo, y decir lo siguiente. Acá, en esta Comisión de Defensa, por años hemos visto el tema del satélite. Cómo se ha hecho la adquisición, se ha investigado, se ha trabajado mucho ese tema. Pero últimamente lo que ha salido y que nos ha preocupado es el tema de que se dice que el 28% de estas imágenes no sirven. Ese es el problema. Es un tema técnico, o sea, y que básicamente, que lo que ha trascendido es de que casi desde que el satélite se lanzó, en este periodo de afinamiento que se habla acá, de poner en sintonía todo, nunca se ha llegado a tener el satélite totalmente con toda su potencialidad. Ese es el tema. Y por otro lado, hay quienes dicen que la falla, que hasta el momento no se habría solucionado, uno dice que está en el satélite, otro dice y ya no tendría solución, y otros dicen que esa falla está en tierra. Entonces yo creo que por ahí tenemos que comenzar, porque eso es lo que es el tema de preocupación ahora. Todo lo demás está bien, pero eso es el tema. Gracias, señor presidente. Tengo, si me permiten, el orden, la respuesta a la pregunta del señor congresista Roberto Vieira, por favor. Tengo el dato. Entonces, la pregunta era, ¿por dónde está pasando en estos momentos el satélite o la hora, etcétera, ¿no? Sí, lo que sucede es que usted ha dicho de que el satélite ya tiene un circuito, digamos, constante, diario, que ya está definido. Hace un momento también manifestó que pasaba sobre el territorio peruano. Estoy preocupado porque tengo una información exactamente de una agencia norteamericana por dónde está nuestro satélite y por dónde va a pasar. Quisiera solamente confirmarlo a través suyo. Entonces, ahora en la mañana el satélite va a pasar 2 veces por lo que le llamamos el círculo de conexión con la antena nuestra de Pocusana, ¿no? La primera va a ser a las 9:46, ya fue,
y la segunda va a ser a las 11:25, o sea, dentro de unos 15 minutos, ¿correcto? Y esa es una información, digamos, que nosotros tenemos nuestros propios sistemas, pero que también hay sistemas globales a las cuales se accede de manera libre, ¿no? Pero ¿por dónde va a pasar el satélite? Esa es la pregunta específica. ¿Por dónde va a pasar? ¿Qué parte de nuestro territorio peruano va a pasar? Señor presidente, por su intermedio, hoy día en particular, la primera órbita de las 9:46 pasa, digamos, entre comillas, por encima de la costa, sobre el mar peruano, no pasa por encima del territorio. Y la segunda está pasando, digamos, bueno, primero está pasando por la primera, me rectifico, por favor, ¿no? Si me permiten, no sé si se llega a ver, pero lo estoy consultando de una página web, de una aplicación. Entonces se notan en azul la traza de la órbita sobre tierra, ¿no? Entonces la primera órbita de 9:46 ha cruzado, digamos, Brasil, Bolivia y frente a la costa de Chile más o menos. Y la siguiente de 11:25 va a cortar Panamá un poco y va a pasar por el Océano Pacífico, más o menos, ¿no? Exactamente puede decir sobre qué milla va a pasar, porque yo lo tengo exactamente. Yo tengo la información que va a pasar sobre las 200 millas. En otras palabras, va a pasar no sobre territorio peruano, va a pasar por nuestro océano, que también es parte de nuestro territorio, pero en una zona donde no capta imágenes con alta resolución. En otras palabras, la información que tengo es que nuestro satélite en estos momentos está pasando por lugares que no nos sirve para el país. Y lo que me preocupa que usted ha manifestado hace un momento, de que ya es un círculo que está definido, que siempre va a pasar por ahí. Eso es lo que me preocupa. Ya, nuevamente, ¿no? Yo agradezco la pregunta, señor congresista, a través del señor presidente, ¿no? Porque, nuevamente, ¿no? Yo hago muchísimo énfasis y con muchísimo respeto, por favor, en el sentido de que estamos en el año 2 de una nueva era para todo el Perú, donde todos debemos de formarnos, y ese rol lo ha asumido CONIA, ¿no? Que tenemos que difundir muchísimo para saber exactamente los alcances, los beneficios que podemos obtener. Entonces yo expliqué que así como en tierra hay diferentes pistas, entre comillas, calles, avenidas, autopistas, y hay motos, en fin, autos, igual ocurre en el espacio. Y expliqué que nuestro satélite es un satélite de tipo óptico y que requiere estar en una pista, entre comillas, en una órbita. Esa órbita, que se denomina baja, porque tiene que estar muy cerca de la Tierra para poder tomar imágenes, implica que el satélite orbite nuevamente la Tierra. Y si me permiten hacer con gestos, recordemos que la Tierra rota también. Entonces, al hacer este efecto del satélite que orbita permanentemente y la Tierra que rota, cubre todo el globo terrestre. Quiere decir que nuestro satélite no está sobre el Perú, no siempre está sobre el Perú, porque si estuviera siempre sobre el Perú se caería. O sea, físicamente ese tipo de satélites, no solamente peruanos, todos los satélites de ese tipo tienen que orbitar todo el mundo, porque si no orbitan se caen, ¿no? Es como físicamente, si yo le dijera dejo el vaso en el aire, se va a caer por física universal simplemente, ¿no? Es cierto, estamos hablando de un satélite de órbita polar, no es un satélite estacionario, eso es cierto. La pregunta es, ¿a usted le parece prudente, beneficioso para el país que en este momento el satélite que nos ha costado 600 millones a todos los peruanos esté pasando por el borde de las 200 millas en el océano, donde no toma imágenes de alta resolución en el mar, para que la gente lo entienda, y lo está haciendo de forma constante, como usted acaba de decirlo antes de hacerle la pregunta? Porque usted está manifestando que siempre pasa por esa zona. No. Sí, señor presidente, por su intermedio, si me he explicado mal, pido mil disculpas, señores congresistas, porque entonces me reformulo mi expresión, ¿no? El satélite peruano, pero no solamente el satélite peruano, todos los satélites que tienen este tipo de misión, observación de la Tierra, quiere decir que tienen que estar muy pegados a la Tierra. El nuestro está a 700 kilómetros de altitud, hay algunos que están a 750, otros 800, otros 600, digamos que es la misma carretera, entre comillas, una órbita baja, LEO se denomina la órbita. Todos estos satélites tienen que estar a una velocidad que es alrededor de 27.000 kilómetros por hora y siempre orbitando la Tierra para que no se caigan, entre comillas, porque si no pierden su órbita y se pierde la misión. Entonces, al estar siempre orbitando, siempre girando, llamémosle, y la Tierra rotando, esos satélites observan todo el mundo, no solamente
un territorio. Por ejemplo, el satélite italiano lo hacen para Italia, pero cubre todo el mundo, igual que el nuestro, que lo hemos comprado para Perú, pero cubre todo el mundo. Entonces, digamos que no es un tema opinable de mi parte, si me permite, señor presidente, por su intermedio, si es conveniente o no, porque eso no es, digamos, una decisión de nadie, ¿no? Es una cuestión de la física universal. Si no lo hace así, se cae. Entonces, al orbitar y la Tierra rotar, va a haber días, horas en las que pasa por Perú, pero va a haber otros días donde pasa por Brasil, otro día pasa por encima del Océano Pacífico, otro día pasa por China, y así, ¿no? Y ahí es donde reside, digamos, el conocimiento y la experiencia de los operadores para programar adecuadamente y sacarle el máximo provecho, ¿no? Entonces, general, llegamos a la conclusión que nuestro satélite no todos los días pasa por territorio peruano. Digamos que, por su intermedio, señor presidente, el satélite peruano pasa por donde está nuevamente diseñado para que pase, ¿no? Algunos días, normalmente pasa 4 veces por el territorio peruano, toma contacto con el círculo de visibilidad, y otros, y el resto de tiempo no. El satélite al día da alrededor de 15 veces las vueltas al mundo, ¿no es cierto? Y de esas 15 veces, normalmente pasa 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde por el círculo de visibilidad de Perú sobre el territorio peruano, ¿no? Sí, presidente. Yo creo que estas preguntas que el congresista Vieira está haciendo, presidente, son preguntas puntuales que debería general realmente revisarse y ver, porque es como que uno tiene una ruta definida, pero si esa ruta definida, presidente, no es la más correcta, podemos cambiar, ¿no? Y reubicar esa ruta, o cada cierto tiempo poder cambiar. No sé si es posible, general, hacer esos cambios. Yo me imagino que sí. Claro, ahí nuevamente agradezco la oportunidad porque me permite aún ampliar más, ¿no? De nuevo, ¿no? Un satélite de ese tipo que es lanzado al espacio es como la Luna, un satélite, ¿no? Quiere decir que está bajo efectos de la física universal y está donde está y orbita como orbita de acuerdo al diseño original, ¿no? Es como la Luna, por ejemplo, no podemos cambiarle su órbita, ¿correcto? Porque no lo gobernamos, no está sometida a las leyes de la física universal. El satélite peruano igualmente está sometido a las leyes de la física universal, pero tenemos nosotros la posibilidad de maniobrar con la cámara, con el telescopio que está a bordo, para que, pasando por una órbita, nosotros podamos programar para que no la ruta, por favor, no la ruta, la ruta siempre, el lente, ¿correcto? El satélite siempre va a pasar por esta órbita, pero podemos moverlo un poco para que tome las imágenes que queremos. Pero, por ejemplo, nuestro satélite, también ampliando un poco el conocimiento de manera general, este tipo de satélites no lo podemos hacer, por ejemplo, que se detenga o que retroceda o que avance o que suba, ¿no? Está, digamos, siempre en su órbita. Lo único que podemos hacer es labores de mantenimiento de órbita, que se denomina, de vez en cuando ajustarle la órbita para que no se caiga, para que no pierda la órbita, ¿no? Pero no se puede modificar por diseño, ¿no? Señor Tubino. Sí, yo acá quiero hacer una interrupción porque la explicación que hace el general deja dudas, es la verdad. Entonces, acá estamos nosotros fiscalizando si se ha hecho una buena compra o no. Entonces hay que decir que esta compra, por ejemplo, cuando no se toman imágenes del Perú, tomo de otros países y también las puedo vender, esas imágenes. Entonces, esas son las cosas que hay que aclarar bien acá, porque si no, se siembra un montón de dudas, que comienza la primera duda de que ese satélite, ¿para qué se compró? Esa es la pregunta, y eso hasta el momento no está resuelto. A ver, vamos avanzando. Sí, señor Medashiro, ya es una pregunta, ¿cómo no? Ampliando o complementando la pregunta del almirante Tubino, a usted, señor general, mi respetuoso saludo. Si menciona que tiene una amplitud o una capacidad de enfocar 14 kilómetros, nuestro país tiene mucho más ancho, y siempre bajo una misma órbita, esa desviación que pueda hacerse con el lente va a cubrir todo el espectro del ancho del Perú.
Sí, tenía el orden de la pregunta o respondo. Según la pregunta, igual va a responder todo. Sí. Ya. Entonces, La duda general, permítame resumir, es si siendo un circuito fijo, pero a la vez con la rotación de la Tierra, si esto permite pasar por diversos meridianos del Perú o por uno solo, ¿no? Esa sería la pregunta. sí, el satélite cubre todo el territorio, todo el mundo en realidad. No lo hace de una sola vez. No, yo lo comprendo que es todo el mundo, pero en lo que se refiere al territorio peruano, yo pregunté, 60% de vistas, señaló el señor general, que tenían ya del territorio peruano, imágenes. Pero la pregunta es si esto pasa continuamente sobre el territorio peruano, cuando pasa en nuestro espacio, porque de repente está en el mar, de repente pasa por el Brasil, ¿no? Entonces, ese es el tema. Si tuviéramos que poner en los pasajes diarios o mensuales, por decirlo de alguna manera, mensuales, cuántas veces va por el territorio peruano para ver la utilidad que menciona el almirante Tubino, o sea, cuán útil esto es para el Perú, que pase siempre por el Perú. Sabemos que pasa por el Perú, pero puede pasar a 200 millas. Si está a 200 millas, 14 kilómetros no es nada, o sea, no sirve. Tiene que pasar por la costa, por la sierra, por la selva, por diversos lugares, ¿no? Ahí está, ese es el fondo. Pero bueno, sigue usted, señor. Sí, esa pregunta, señor presidente, ya la había creo respondido, la vuelvo a responder. El satélite peruano pasa en promedio 4 veces por día, 2 en la mañana, 2 en la noche, por territorio peruano, ¿no? A veces pasa 3, o a veces pasa 2, en fin, ¿no? Pero en esos momentos, en función de la órbita, se programan las tomas del territorio nacional y del mundo también, ¿no? ¿No es la misma fase no es el mismo territorio o puede ir cambiando? Sí, va cambiando porque, nuevamente, insisto, recuerde que la Tierra rota, entonces, ¿no? Va cambiando, a veces pasa por el centro del Perú, a veces pasa por el sur, por Puno, otra vez se pasa por Tumbes, entonces, eso lo saben los operadores perfectamente y programan las tomas en función de la oportunidad, ¿no? General, las imágenes que ustedes compran, o que han estado comprando, perdón, las instituciones, ¿es a la misma empresa que nos ha vendido este satélite sobrevalorado por encima de casi 200 millones de soles, a diferencia de lo que le costó a Chile? He notado, señor presidente, sigo en el orden, ¿correcto? Vamos a dejar que termine las preguntas y después volvemos a retomar. Ya. El congresista Dávila preguntó sobre los procedimientos para la compra, ¿no? En este punto, yo quisiera nuevamente reiterar que yo no estuve participando en el proceso de compra. Esto fue investigado, digamos, en diferentes niveles. De manera general sabemos que fue un contrato de gobierno a gobierno, se compró la compañía Airbus de Francia. Si se desea detalles, yo quisiera solicitar, señor presidente, que la respuesta la haga por escrito después para poder consultarlo bien, ¿no? A mí me han notificado ayer, no tengo los detalles a la mano. Preguntó también sobre las garantías, el costo, el tiempo de servicio del satélite, ¿no? Entonces, el sistema satelital peruano costó alrededor de 150 millones de euros, todo en su conjunto. El satélite propiamente debe tener un tiempo de vida útil de 10 años, debe durar hasta el año 2026 al menos. Y preguntó también el tema de del quién se iba a hacer cargo del evento técnico que se registra ahora. Al respecto hay una garantía del fabricante que dura hasta el año 2020 y se está haciendo cargo de este tema. Preguntó también si el satélite era nuevo o repotenciado, ¿no? Este caso es un satélite nuevo, ¿no? Yo no tengo conocimiento que haya un satélite repotenciado porque una vez que un satélite es lanzado al espacio, prácticamente queda orbitando, ¿no es cierto? Entonces es nuevo. Preguntó sobre la gravedad de la falla. Acá es bueno aclarar que las versiones que salieron periodísticamente indicaban que había una falla grave en el satélite, ¿no?
Entonces, eso quiero descartarlo plenamente, que nosotros tenemos un control permanente a diario del satélite. El satélite está operativo completamente de acuerdo a sus parámetros nominales. Y lo que hemos encontrado es una falla en una computadora en tierra en la estación de Pucusana, que corresponde a más que a una falla, un evento técnico, ¿no? Porque falla indica que ha dejado de funcionar, el sistema nunca ha dejado de funcionar. Lo que ha habido es una deficiencia en la calidad, llamémosle, de las imágenes, que no ha impedido dar atención en ningún día y que ningún usuario ha reportado ningún problema, porque es una falla muy, digamos, menor que hemos detectado, pero que nosotros exigimos que se cumpla al 100% con la calidad que exigimos, ¿no? Luego, por su intermedio, el señor congresista Tubino preguntó al respecto de un dato que había aparecido en un informe interno de CONIDA que había sido filtrado al exterior y que hablaba de 28% de imágenes, ¿no? Entonces, acá un poco va la misma respuesta, ¿no? El sistema nunca ha dejado de funcionar. Desde que se lanzó al espacio el satélite nuestro, todo el sistema funciona. Y el dato de 28%, que es un dato interno de trabajo que digamos, fue proporcionado por los especialistas, no se condice con los resultados en el día a día, ¿no? Porque nosotros entregamos las imágenes a los usuarios y ninguno de los usuarios nacionales ni extranjeros que tenemos ha reportado ningún tipo digamos, de insatisfacción o de problema mayor, ¿no? Entonces, este dato, que nuevamente salió de una estadística interna muy digamos, reducida, va a ser verificado en el momento que se termine con las pruebas y se haga el levantamiento de la respuesta de los usuarios, ¿no? Señor general, dígame, ¿en qué consiste el reporte que han hecho los coreanos? O sea, ¿de qué se quejan? ¿Cuál es el tema concreto? El tema concreto no fue una queja de Corea, porque a Corea nosotros lo atendemos, ¿no? Sino que la Agencia Espacial de Corea hizo notar algún tipo digamos, de discrepancia con el color de la imagen, ¿no? Y ese dato obligó a que nuestros especialistas resolvieran esa pregunta, pero al resolver esa pregunta encontramos el evento técnico que sí ha promovido o dado inicio a todo esto, ¿no? O sea, claro, no fue, digamos, una queja ni un reporte de Corea, sino un comentario que hicieron que nos hizo investigar y encontrar lo otro que nadie lo había detectado, ¿Usted ¿no? podría proveer a la comisión el documento oficial que ha emitido Corea reportando el hecho? Lo de Corea no fue un documento, fue una comunicación por correo electrónico, ¿no? ¿Usted podría remitirnos el correo electrónico, por favor? Sí, por supuesto, ¿no? Ya, ¿esto es solamente color o es distorsión de la imagen? Como le digo, Corea fue un tema de coloración, digamos, Ya. pero eso dio origen a detectar el otro evento técnico que fue lo que nos trae al día de hoy, que no fue lo que observó Corea. Corea observó otra cosa y nosotros al investigar eso encontramos el otro problema, ¿no? Y ese problema sí es lo que usted dice, ¿no? Es una suerte de corrimiento de la imagen que hace que en algunos casos una línea recta aparezca Quebrada, entre comillas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, una carretera viene así y en la foto la siguiente es asá. Así. Sí, grosso modo, digamos, la expresión del problema, ¿no? Ya. Y entonces eso ha sido reportado al fabricante. El fabricante ha preparado una solución que es a nivel de software, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, es una falla no crítica, no grave, es un evento técnico que nuevamente no ha impedido que se siga trabajando. No. Es un evento técnico inclusive aleatorio, porque unas imágenes salen bien, otras salen con esa desviación. Me imagino que hay informes internos, ¿no?, sobre estos acontecimientos. ¿Usted lo podría proveer a la comisión ahora mismo? ¿Los tiene a la mano? No he traído nada de eso, lo puedo preparar y remitírselo. Sería bien importante tener, me imagino que hay reportes técnicos, ¿no?, que la sección A le ha dicho a la B o a la C o han elevado a su despacho, ¿no?, las circunstancias de... Claro, porque yo puedo entender, si a mí yo quiero comprar imágenes y resulta que una cordillera, por poner un caso, viene así, en eso me cambia esa, entonces ya no me sirve la imagen, o sea, hay un problema más serio, ¿no? El señor Barrientos, que parece que participó en el proceso de las compras, ha reportado que por falta de dinero no se hizo una buena calibración. ¿Qué significa eso?
¿Que tiene que ver con estos hechos o no? No, particularmente no tengo conocimiento de la declaración del señor Barrientos, él no trabaja en CONIDA. Ya. Yo cuando llegué ya no estaba ahí, no sé qué puede haber respondido al respecto. Él ha dicho ¿no? ayer en televisión, me parece que Canal 4, no sé, ha dicho que por falta de recursos no hicieron una debida calibración. Esas fueron sus palabras. Ya, como le digo, no escuché sus palabras, pero el satélite está calibrado, nuestro personal ha establecido una metodología para hacerlo, y en todo caso, este evento no responde a un problema de calibración, sino, como expliqué, a un problema de software, ¿no? Que ya se ha detectado y que el fabricante ha hecho una solución, la probamos en octubre, no satisfizo nuestras exigencias, ha mejorado el problema, pero aún no está al 100%, entonces hemos pedido una nueva solución, la ha entregado a inicios de diciembre y ahorita está en calidad de prueba, ¿no? O sea, usted está en condiciones de afirmar así claramente que no es una falla del satélite, no hay un problema de ningún tipo. Así es, yo puedo afirmar categóricamente, y no es mi opinión, sino es el reporte que sale de las computadoras que tenemos en Pucusana, que evalúan, como le expliqué, el estado del satélite, que consiste en la medición de 32.000 parámetros de Entonces, estado. ¿exactamente la falla dónde está? Está en una computadora que queda físicamente en Pucusana, y que tiene un software, un programa que se encarga de procesar las señales que vienen del espacio, que es electrónica, son ceros y unos, es una señal digital, y la transforma en una imagen visual que puede ser observada en la pantalla. Esa computadora fue parte de la compra con el satélite, supongo yo. O sea, era un módulo. Así es, como expliqué, el sistema satelital peruano es un sistema de sistemas, está el satélite Perusat 1, pero también una estación en tierra que tiene también muchos sistemas. O sea, sí, almirante. Sí, una consulta. O sea, acá el tema de fondo en esa falla, ¿cuál es? De que es una falla que se dice que se tuvo desde el inicio y que es una falla que se ha reportado al fabricante varias veces y que no da en el clavo. Ese es el tema. O sea, el tema es que es una falla que puede ser en el software, pero que no saben cuál es. O sea, no saben solucionar el problema. Ese es el tema. O sea, el tema es, ¿hay solución? ¿Qué ha dicho el fabricante? ¿Cuántas veces ha intervenido? ¿Por qué no soluciona el problema? Eso es el kit del tema. Por si